Listo, ya estamos aquí de regreso y sigo muy bien acompañado. Hace ratito estaba acompañado por el doctor Gabriel Minauro y ahora estoy muy bien acompañado por un gran amigo de Conéctate en Línea, el licenciado David Serrano, especialista en migración. Bienvenido, David. Muchas gracias, Raúl. Como siempre, un gustazo y un placer. Oye, me encanta que estés aquí con nosotros y siempre sorprendiéndonos con cada vez un tema diferente sobre esto de la migración. Y ahora tenemos los puntos claves, los puntos importantes, ¿o de qué vamos a platicar? Pues bueno, un poco también, sí, de puntos claves, como mencionas, y sobre todo de los tipos que existen de migración, de los diferentes tipos que hay y todo, que va un poco de la mano con la intención de las personas y, pues bueno, las diferentes finalidades y propósitos que tienen en otro país. Tipos de migración. Pues, ¿cómo empezamos a entrarle al tema y cómo empezamos a determinar esos tipos? Ok, pues bueno, creo que aquí la idea principal sería pues entender bien la migración como fenómeno en sí misma. Bueno, poniéndonos también un poco filosóficos, digamos, de alguna manera, definir el fenómeno migratorio como aquella actividad humana, específicamente hablando de la migración humana, porque bueno, lo encontramos igual en las diferentes especies. Claro. Pero específicamente, y la definición más aceptada, que es el cambio de ya sea una o un grupo de personas, un cambio de residencia, es decir, trasladarse de un lugar a otro para tener actividades de vida diferentes, poderse establecer en un lugar diferente y pues poder obtener diferentes beneficios. Y por supuesto, no importa, en este caso, como es una definición, no importa por qué cambiaste de residencia. Lo que importa es que al cambiarte de residencia ya eres migrante. Pero esto tiene que ser permanente o puede ser momentáneo. Exactamente, de hecho, qué bueno que lo mencionas porque es uno de los tipos de migración precisamente. Bueno, aquí en este caso serían dos precisamente, que es la migración permanente con fines de residencia permanente y la migración temporal, es decir, aquellas personas que sí tienen pensado viajar por un tiempo determinado, quedarse en algún lugar, pero no establecerse de una manera permanente, es decir, si tienen alguna intención, ya sea o de trasladarse a un tercer lugar involucrado o de regresar al país de origen que tengan desde un inicio. Como cuando vas a hacer un posgrado o como cuando vas a hacer algún estudio, tu carrera, no sé, que dices, ok, me voy a ir a estudiar, pero en cuanto termine, me regreso. A lo mejor te quedas, Sí. pero la idea inicial es ir y regresar, ¿no? Precisamente. De hecho, mucha gente es precisamente lo que hace, que tiene a lo mejor en un principio una intención de ir a migrar, bueno, de migrar de manera temporal y por cuestiones del destino se convierte en una migración permanente. No es la mayoría de los casos, pero sí suele pasar. Muy común, por ejemplo, en caso de las personas que se van a trabajar o incluso los mismos estudiantes que pues hacen su vida allá, ya sea desde laboral o hasta encontrar a alguien con quien quedarse. Y pues la verdad sí son como las dos migraciones más frecuentes que más encontramos pues en el mundo corporativo, en el mundo académico, sí son, pues es la migración más común, porque son visas temporales que nos permiten estar en algún lugar y cuando se concluye el periodo o la actividad que se tiene, pues la persona regresa a su país. Perfecto. Entonces tenemos la migración como un concepto, los dos tipos, permanente y temporal, y luego ¿con cuál nos vamos? Pues existen diferentes. Aquí también depende mucho la manera en que se llegue a hacer esta actividad. Y también hablamos de la migración que platicábamos regular e irregular. Que regular a grandes rasgos se refiere a todo lo que tiene que ver con una migración legal. Es decir, llevar un procedimiento migratorio, ya sea por una visa de trabajo, una visa de turismo, cualquiera que involucre trasladarse de un lugar a otro de manera regular. La palabra viene pues de regla, o sea, como está establecido en la regla, pues irregular y que la persona pues pueda hacer la actividad de manera correcta. Pero también existe la migración irregular, que es la más también sonada hoy en día, muy problemática también, que es entrar a algún país sin tener precisamente un visado o un permiso como tal, no necesariamente de estancia, sino también de entrada. Entonces, este también se refiere un poco a la migración regular e irregular, que todo esto son conceptos que siempre tienen como su espejo, ya sea temporal, permanente, regular, irregular. Pero es muy importante porque en este caso, como estamos determinando cuáles son, no nos importan las causas. O sea, no me importa en este momento si venías de mojado.
como le llaman popularmente. No importa si venías de mojado, lo que importa es que no lo hiciste por medio de la legalidad, no lo hiciste por medio de las leyes, sino que utilizaste otros medios y ahora estás irregular. Y entonces el país está buscando la manera de que a todos estos irregulares hacerlos regulares, que es un tema y es un bronco. Sí, y es un problema pues bastante serio, porque precisamente es de lo que platicamos muy seguido siempre, que es un reto pues en común, no solamente de un gobierno en sí, sino de todos, pues poder adaptarnos a tener una condición legal en el país en el que estemos. Entonces sí requiere de ciertos procedimientos. En caso de la migración regular, que es uno de los proyectos que cada país tiene pues interno a nivel mundial, sí es pues digamos que pues labor en conjunto, sí, de poder establecer los parámetros que la gente pueda seguir y que conozca estos procedimientos, porque es muy común y muy sonado. Sobre todo creo que la migración más popular hoy en día es la migración temporal. Como bien mencionabas, hay diferentes tipos de incentivos que pueden ser aquellos que motiven el que la persona se traslade de un lugar a otro, incluso de manera temporal, pero sí tiene mucho que ver con la situación regular de las personas, porque muchas veces no es que sean irregulares porque quieren, sino porque realmente no tienen de otra, sino que es lo que ellos pues optan por una manera más fácil o simplemente más conveniente. Claro, y sí, no podemos cerrar los ojos a las problemáticas del mundo, no podemos cerrar los ojos, pero sí, un día me acuerdo de una plática que teníamos, porque yo decía, si no vas de acuerdo a la ley, eres ilegal, porque no estás dentro de la legalidad. Y tú, conociendo muy bien la materia, me dijiste, no. En México no eres ilegal, en México estás irregular porque no vas de acuerdo con la norma, pero en México no eres ilegal, en otros países sí. Entonces, eso me llamó mucho la atención, porque esto te puede convertir en un migrante regular más fácil que en otros países. Exactamente. Sí, y realmente es que en esencia no estamos equivocados. Realmente sí es que es una migración ilegal, si así lo queremos decir, pero aquí en México sobre todo, y bueno, jurídicamente hablando ya en muy términos de abogado y todo, sí choca mucho el concepto con la parte antijurídica, o sea, sobre todo en la teoría penal y todo esto que tiene que ver con la criminología, se utiliza mucho la palabra ilegalidad porque es como algo antijurídico, algo que va en contra pues incluso de un bien tutelado o lo que sea. Entonces, en este caso, por eso sí la ley es muy explícita en la palabra regular, porque realmente estás fuera de norma, y realmente aquí en México el tema migratorio se regula a través de una instancia administrativa, no como tal, pues meramente judicial directamente, sino que todo lo demás es, pues digamos que alterno a lo que pueda surgir de una condición migratoria, ya sea irregular o regular en este caso. Oye, me voy a salir un poquito del tema porque me vino a la mente que México hace unos días dijo que le iba a pedir visa a los peruanos. Así es. Para venir. Y entonces Perú dijo, pues si le pides visa a los peruanos le vamos a pedir visa a los mexicanos. Cosa que yo creo que sería justo, ¿no? Que se me hace muy injusto con nuestros vecinos del norte que nos pidan visa y no sea recíproco. Pero en este caso a lo que voy es que dentro de Perú hubieron instituciones que dijeron, no, por favor, a los peruanos no nos conviene que les pidas visa a los mexicanos. A grandes rasgos, ¿cómo está eso? Pues es que aquí es un tema también controversial, precisamente por lo mismo, porque en sí una visa a mí se me hace un método de control muy en lo personal, un método de control de flujo migratorio muy efectivo, porque en sí la persona para poder solicitar un ingreso al país tiene que comprobar una actividad de antemano, lo cual pues esclarece muchas cosas, qué vas a hacer, a qué vienes a mi país y demás. Entonces el hecho de que haya visas, sobre todo en países que tienen pues un alto flujo de migración, yo veo que es algo bueno, no muchas veces, pues yo digo en este caso sí, pero es que también hay que ponernos a ver que no es tanto un tema como porque nos caigan mal los peruanos, que para nada, no es un tema para nada que tenga que ver con eso, sino un tema simplemente de que en una realidad práctica México es un país que es un puente para los Estados Unidos, entonces también México está entre la espada y la pared porque por un lado también nuestro país vecino del norte tiene pues digamos que cierta presión sobre México y ciertas políticas públicas que obligan al país pues a poner ciertos filtros migratorios para algunas nacionalidades. De hecho hay otras nacionalidades para las cuales México también requiere visas. Pero en el caso de Perú pues es
Pues digamos que no por caer en el ridículo de que ellos también por simple pues venganza, por decirlo coloquialmente, quieran imponer visas, pues seamos realistas, realmente Perú no tiene un problema migratorio tan grave como lo tiene México, no es como que realmente haya mexicanos queriendo ir a Perú por alguna cuestión, pero sí hay gente, y no solo de Perú, sino de toda Latinoamérica, incluso de alrededor del mundo, que quiere venir a México, y ni siquiera para establecerse en México, sino Exacto. porque obviamente México es un puente. Entonces, desgraciadamente, digo no desgraciadamente porque México es un país increíble, pero desventajosamente o desafortunadamente México sí tiene un problema de migración, y ni siquiera porque México sea en esencia el país destino, sino porque es un país que es un puente para llegar a los Estados Unidos. Sí, porque es un factor muy importante. Esta gente que migra por nuestro país, la gran mayoría no se quiere quedar aquí. Exactamente. No vienen con deseos de ser mexicanos. Entonces, eso nos pone en una desventaja. Pero, por otra parte, me gustó como lo dijiste, me da la impresión de que esta visa es meramente para una mejor organización, es meramente para identificar bien quién sí, quién no y por qué. Cosa que eso hacemos todos los días de nuestra vida, ¿no? Así es. No, y realmente si nos ponemos a ver, suena crudo, pero realmente quiénes son las personas que más problema tienen al momento de emigrar. Ni siquiera las personas que a lo mejor no tienen el recurso o lo que sea, sino las personas que se aferran a hacer las cosas de la manera incorrecta. Es decir, ya me negaron la de turista porque no tengo una estabilidad. Entonces, ¿qué hace la persona? En lugar de ponerse a trabajar en consigo un buen trabajo, trato de tener una vida estable en mi país, aportar algo de provecho a la comunidad para que pues tenga un trabajo estable y demás, ¿qué es lo que hacen? Ya me negaron la de turista, entonces me pongo a conseguir cartitas de aquí, voy y presento otra vez documentos al siguiente mes y ni siquiera lo hago de la manera correcta. O bueno, ya me negaron esta, ahora aplico la de estudiante, o intento hacer lo contrario. O sea, es como muchas veces el capricho de querer hacer las cosas como nosotros queremos y no como realmente se establece. Las cosas creo que tienen un porqué, y más en temas pues migratorios. Creo que la ley, al contrario, a mí si me preguntaran, creo que la ley de Estados Unidos es una ley que al contrario facilita mucho la economía, facilita mucho que incluso el mexicano, cualquier persona vaya y aporte. Pero eso sí, tiene ciertos controles, ciertos filtros, ciertos requisitos que tienes que cumplir, porque también pues es muy importante esclarecer cuál es el propósito de una persona en otra. Al final no hay que olvidarnos pues que nosotros no tenemos derecho a llegar a otro país, al contrario, es como si nosotros dijéramos que alguien tiene derecho a llegar a nuestra casa, es invitado y lo recibimos con todo gusto, pero al final del día son nuestras reglas y se tiene que ajustar a las reglas de mi casa. Entonces, adelante, yo no te prohíbo que hagas nada, pero hazlo como debe de ser, porque hay cierto control y hay ciertas costumbres dentro de mi país. Es como si un día abrieras la puerta de tu recámara y encontraras ahí gente y dirías, ¿qué pasó? Exactamente. ¿Cómo llegaste aquí, no? Exactamente. Y sí, no creo que nos hiciera muy felices que eso sucediera. Entonces, yo creo que sí, mientras más lo veamos dentro de un método de organización, dentro de un método de mantener las cosas en paz, porque me acuerdo también que antes la gente hacía varias veces estos trámites porque el sistema informativo era muy lento. El mismo sistema te daba chance de hacer el mismo proceso desde diferentes aspectos. Ahora, con la tecnología y con la informática, los países inmediatamente determinan que ya hiciste ayer el mismo trámite. Y si hiciste ayer el mismo trámite y ayer no te lo di, ¿por qué te lo voy a dar hoy? Si no has hecho las cosas correctamente. Entonces, hay que tener cuidado con eso también. Justo, y además lo que mencionas es muy interesante, porque muchas veces se les olvida a las personas que vivimos en una época en que absolutamente todo lo que hagamos deja un registro, desde una foto que subamos a Facebook, y de verdad, en la ingenuidad creen que no van a tener un control migratorio de lo que tratamos de hacer, o si nos detuvieron haciendo cualquier cosa, si nos intentamos pasar de ilegales. Por supuesto, incluso cuando la gente aplica la visa, desde empezando porque para crear una cuenta necesitamos un correo electrónico personal. De acuerdo. Desde ahí, ese mismo correo electrónico personal tiene mucha información que está administrada en empresas como Google, simplemente en Gmail. Todo ese tipo de información, pues obviamente si una persona, pues un gobierno solicita información de una persona, ya sea porque esté bajo alguna investigación o lo que sea, fácilmente se la van a dar. Además, simplemente cuando vamos a cualquier proceso de visa, sin importar el país, siempre hay, hasta en Estados Unidos, siempre una cita previa que es de puros biométricos. Desde ahí la gente se facilita, bueno, en temas consulares, la gente del consulado desde ahí se facilita, pues saber si has tenido algún antecedente, si te están buscando en otro país. Entonces muchas veces como
la gente se le olvida eso, que realmente sí existe un control muy, muy estricto a nivel electrónico de lo que es la información. Sí, porque cuando lo haces por el método irregular, te zafas de todos esos procesos, pero tienes antecedentes penales, tienes por ahí una deuda de pensión alimenticia y te estás zafando. Entonces, todas estas cosas que afectan a terceros, quizá no del país que quieres ingresar, sino de tu mismo país, de tu misma familia que te les estás pelando, pues también eso es muy importante. Entonces, Sí. tenemos a los permanentes, a los regulares, irregulares. ¿A qué otros migrantes tenemos? También tenemos, por ejemplo, muy sonado, que estuvo una película también muy famosa, que es todo lo que tiene que ver con la migración forzada. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con temas que siempre, o la gran mayoría de las veces, van aparejados con temas ilegales, con crímenes. Entonces, todo lo que tiene que ver con reclutamientos para grupos que ya te imaginarás, pues temas también que tienen que ver con otros temas que ya te imaginarás, de comercio y turismo de otra índole que no es nada más conocer. Entonces, este tipo de cosas que son actividades que al final del día sí son muy primas hermanas, con pues actividades que puedan tener este tipo de grupos, que precisamente se dedican a todo esto. Y pues precisamente las víctimas más grandes pues sí son niños, mujeres, personas en situaciones vulnerables o personas pues sí que quieren, digamos, una vida fácil, Claro. a través de la violencia en lugar de pues como debe de ser. Ok, no, bueno. Sí. Y sí hay que decirlo porque sí existe, Sí, que es una bueno que no realidad. es la mayoría, pero sí lo hemos visto cuando un país reclama la presencia de algún ciudadano propio o extranjero, y Así es. si te está requiriendo la ley, pues tienes que cumplir. ¿Qué Así otro es. tenemos? Pues podemos tener también todas aquellas que son incentivadas, volviendo un poco independientemente del tipo si son permanentes o temporales. También ver las causas pues, iniciales por las cuales una persona se desplaza, que puede ir desde las causas económicas, buscar un mejor nivel de vida, hasta simplemente, pues meramente lo recreativo. Hay personas que simplemente por el simple hecho de buscar aventura, lo que sean, emigran de un lugar a otro. Ahorita el caso muy sonado también que me da mucha risa, que ya es un problema, la verdad es que empieza como algo gracioso hasta que de verdad ya representa un problema. Y es todo esto que ahorita se quejan de la gentrificación y demás, que por la alta de precios. Y es que es verdad, es parte de lo mismo, parte de toda la gente que al revés, que sí tiene las posibilidades de viajar a México de manera regular, pero por temas también ni siquiera pues de esconderse o lo que sea, simplemente de no pagar impuestos o tener una comodidad económica, pues vienen a gastar mucho más barato aquí, pero también a la economía le generan un problema, porque son precios diferentes, es cultura diferente, vienes a meterte ya con pues a lo mejor costumbres que la gente tiene. Ya también estaba viendo que de los tacos y no sé qué tanta cosa se quejaban también, y va como muy por ahí también, o sea que son diferentes las causas por las que una persona... Que en diferentes partes de la historia de repente sabíamos que de Estados Unidos venían a cargar gasolina a México, Sí. o de México se iban a cargar gasolina a Estados Unidos en diferentes situaciones, de allá venían a hacer el súper a las ciudades fronterizas y viceversa, dependiendo cómo estuviera el cambio de la moneda en ese momento. Entonces sí, alteras el orden económico de los lugares y de los países. Así es. No, sí modifica muchas cosas. La migración creo que sí es un aspecto que influye demasiado en todo aspecto. Económico, poblacional, lo que quieras considerar, se ve afectado siempre por la migración. ¿Con cuál continuamos, David? Pues bueno, estuvimos ya repasando un poco las permanentes, que bueno, también aquí en el tema de las residencias permanentes, son personas normalmente que tienen un fin familiar. El perfil más común de un migrante de manera permanente es una persona que viaja por fines familiares. ¿Por qué? Porque en un país debemos de recordar que el derecho a peticionar a un familiar, o sea, llevarme a mi familiar a vivir, no es del familiar que tengo en otro país, sino mío como residente o ciudadano de un país, de poder llevar a la persona, lo que es lo mismo que es un dependiente económico. Entonces, esto siempre va a conllevar de que tenga una persona o que sea residente en el país o que sea, en este caso, ciudadano, por ejemplo, los que se casan con mexicanos o ciudadanos americanos para, pues obviamente, poder vivir, no necesariamente por papeles específicamente, pero que se casan. Este es el proceso, de hecho son procesos que se inician siempre previamente ante migración del país, ya sea ante el UCIS, ya sea ante aquí el INM o quien sea, y una vez que ya vienen preautorizados es cuando las personas ya se presentan, van a entrevista y demás, y ya pueden ir ya sea con Green Card o con residencia aquí en México. Entonces siempre digamos que las permanentes, que no siempre es por familia, pero en su mayoría son temas familiares. También puede involucrar negocios o no sé, cualquier otro tema, pero en su mayoría es por temas familiares. Hace poquito tenía una plática con alguien
que me decía, resulta que el papá de esta persona, que no se han visto en 20 o 25 años, en algún momento se fue a vivir a Estados Unidos. Entonces, este paso del tiempo de 20 o 25 años hizo que este señor, este papá, ya se hiciera mayor. Y este hijo me decía, me voy a ir, voy a entrar más fácil y voy a lograr hacer mi permanencia en Estados Unidos más fácil porque voy a cuidar a mi papá. Y yo decía, pero no lo has visto en 25, 30 años, ¿cómo lo vas a cuidar? Vas a ir a cuidar a un desconocido, sigue siendo tu papá. Y si lo necesita, está bien. Pero me decía, no me importa si lo necesita o no. Lo que me importa es que él tiene que hacer la petición de que yo vaya a cuidarlo y eso me va a facilitar las cosas. ¿Es cierto? En parte sí. De hecho, es algo también, pues mucha gente como que hay que cumplir también ciertos requisitos para tú poder peticionar a alguien. O sea, por ejemplo, una persona, lo más común, o sea, que creen que porque su esposa tiene doble ciudadanía, su esposo tiene doble ciudadanía, ya por eso pueden ser americanos, y no. O sea, hay ciertos requisitos de que, pues, vivas en Estados Unidos, de que sí estés aportando a la economía, que te dedicas, obviamente tienes que meter evidencia, ver por qué estás peticionando, no es tan fácil como nada más es mi esposa y ya, o sea, sí tienen que ir a una entrevista, tiene que ser algo creíble. Entonces, sí, muchas veces, pues, a lo mejor no porque seas nada más mi hijo, o sea, porque si eres mi hijo, pero pues tú estás en una edad laboral, no tienes alguna condición que te impida mantenerte por ti mismo ni valerte, pues no hay como razón por la cual pues tu papá te peticione, ¿no? O sea, muy bien que él vive en Estados Unidos muy a gusto, pero una cosa es él y otra cosa eres tú. A lo mejor claro. si tu papá pudiera depender de ti o lo que sea, y no se hace de esa forma, no es que él como enfermo te vaya a peticionar a ti, más bien tú como mexicano te lo llevas a México, porque el solvente eres tú, el que tiene que mantenerlo eres tú, no es al revés. Entonces, cuando la persona es la que cumple con los requisitos de que es solvente y puede realmente hacerse cargo de la persona que está peticionando, porque por eso es dependiente económico, yo estoy respondiendo por esa persona, entonces es realmente la otra persona la que tiene que comprobar que va a poder mantener esa persona, entonces no es la carga del enfermo, sino es al revés. En este caso no sería él ir a cuidar a su papá, sino sería traerse a su papá, salvo que fuera al revés. Entonces, esto te puede salir al revés al momento de que te hagan la petición. Si no, las instituciones en ese otro país te pueden decir, no, ya analizamos su caso y usted no va a cuidar a su papá, le vamos a mandar a su papá para que lo cuide. Así es, no, bueno, no, ellos no te lo dicen, se limitan a, te niegan el trámite y punto, o sea, no te lo aceptan, o a lo mejor cuando empiezas a meter evidencia te dicen que no y se acabó, o sea, no te van a corregir el proceso, simplemente pues, bueno, pues ya me lo negaron, entonces, pues a lo mejor ya buscando un abogado que me informe o lo que sea, pues ya le dirán es al revés, o sea, la persona, en este caso el mexicano, te tiene que pedir como residente mexicano y pues ya, vas al revés. Claro. Porque tenemos que estar de acuerdo, David, en que las leyes no tienen sentimientos. Nosotros podemos decir aquí, es que va a cuidar a su papá y hay que darle la oportunidad de cuidar a su papá, que además no lo ha visto en 25 años, y a lo mejor hacemos toda la telenovela y sería padrísimo y sería un final feliz que todos quisiéramos ver en la película, pero tenemos que tomar en cuenta que para las leyes no hay sentimientos y lo que marca la ley es frío. Así es. Pues no tan frío, porque realmente no es como que estén basadas en el sentimiento, como dice, sino están basadas en la lógica. De hecho, hasta el derecho por eso se considera ciencia. Pues la ciencia no responde con base en los sentimientos, sino tiene otros ideales, tiene lógica. Entonces, la ley como que está más basada en eso, en un bien común. Entonces, a lo mejor el hecho de que tú puedas ir con tu papá, pues es beneficioso para ti, pero si eso lo aplicamos a gran escala, pues todos se irían a cuidar a su papá enfermo, entonces es algo que al final del día no es bueno para la sociedad y pues la ley te tiene que poner un alto, no es que te lo prohíba, hay formas de hacerlo, saca una de turista, comprueba solvencia y vente, te puedes estar hasta 6 meses, me compruebas en dónde te quedas, de qué estás viviendo, que no estás trabajando aquí y demás, pero la de turista te la doy, si me compruebas que tienes todo bien, vuelvo a lo mismo, el punto es para qué quieres y cuál es la intención que traes. Entonces, si tu papá está enfermo, evidentemente no te va a dejar vivir acá, no te vas a venir, llévatelo tú para allá, pero si lo quieres venir a visitar y a lo mejor él lo está cuidando un primo o a lo mejor alguien más, pues bienvenido, compruébame tu solvencia y vienes de vacaciones, es más, de paso vas a Las Vegas, está muy bonito. Pues, sí. Oye, pero entonces dijiste algo muy importante, que cuando hablamos de leyes de repente se nos olvida. Lo que tú quieres te va a servir a ti, probablemente le sirva a tu papá, pero a nuestra nación, ¿de qué le va a servir? Y más que traigas un bien, puedes traer una complicación. Entonces, sí, la ley es fría, pero también la ley tiene un acceso preventivo en el que puedes decir,
yo estoy previniendo que me traigas un problema. Vas a solucionar uno a nivel personal, pero a lo mejor me provocas otro. Entonces, antes de que me provoques ese problema, mejor no te doy chance. Y eso muy rara vez lo vemos, porque además, de repente maltratamos mucho a las instituciones de migración. Sí, no, y de todo le quieren echar la culpa, que digo, también no, como todo, ¿no? También por ahí si río suena, pues agua lleva. Sí. Pero la verdad es que sí, muchas veces sí es también pues, un tema como lo que platicamos, no es nada más migración, es un tema en conjunto de muchas instituciones, e incluso un tema social y cultural, no nada más de gobierno, también la sociedad tiene mucho que ver con esto. Sí, claro. ¿Algo con lo que quieras concluir, David? Pues más que nada, lo que siempre les repito, que realmente no hay que pues cerrarnos a las cosas, no es que en temas de visados y sobre todo en temas de Estados Unidos o de otros países se nos prohíban hacer las cosas. Simplemente primero hay que definir la intención que tenemos y después informarnos para poder hacerlo de la manera adecuada. Creo que lo que bien empieza, bien acaba, y lo que mal empieza, mal acaba. Siempre hay que tomar decisiones no desde el capricho, sino desde la razón y tomando en cuenta pues perjuicio y beneficio. No, y además, si haces un trámite y te equivocaste en el trámite o no lo hiciste de la manera más indicada, con una buena asesoría se puede arreglar, y por supuesto las instituciones podrán ver que no había una mala intención. Así es. Pero si no lo haces de la manera correcta y por alguna extraña razón vas dejando registros, pues sí, esos registros no van a hablar bien de ti. Es como ir a solicitar un empleo, ¿no? Así es. Si tus registros no hablan bien de ti, ¿por qué quieres que te den el empleo? Así es. Entonces, David, pues muchísimas gracias. Siempre lo que nos dices nos invita a reflexionar y hacer las cosas de una mejor manera, pero si no tienes ni la menor idea, o tienes idea pero necesitas asesoría, con el licenciado David, que él es el especialista y seguramente te va a dar los mejores consejos y la mejor forma de cómo lograr lo que quieres. Encantado. Así que... Desencantado. Sí. Ahí están los puntos de contacto, y si conoces a alguien que necesite orientación en estos temas de migración, o si tú eres quien lo necesita, no dudes en ponerte en contacto con el licenciado David, porque es un tema muy importante. Y sí, hay instituciones en otros países que algún trámite mal hecho se puede malinterpretar. Sí. Entonces, ¿para qué nos prestamos a esas cosas? Mejor hagamos las cosas bien, con una buena orientación, y tu historial se va quedando limpio. Así es. Que es bien importante. Sí, no, con la información personal no hay que jugar. Al final del día pues son pues datos que son importantes. Y como dices, cuidado con lo que publicas, cuidado con tus correos electrónicos, cuidado lo que pasa al internet, porque a lo mejor para nosotros es fácil y se nos olvida y a lo mejor ya lo borré, pero para las instituciones no. Sí, no. Me acuerdo cuando Trump se sentía atacado y de pronto hasta te revisaban el teléfono a ver si no tenías algo en contra de él, ¿no? Cosas en contra de Trump. Entonces, fíjate hasta dónde llegan los parámetros de cómo estamos fiscalizados. Si el internet y todos los medios y las plataformas son una gran ayuda, pero también son una gran ayuda para que las instituciones sepan en qué andamos. Sí, ¿no? Está cañón. Totalmente, sí. Todo lo que tenga que ver con migración, con el licenciado David Serrano, ya vieron los puntos de contacto. No duden en llamarle o en preguntarle, porque bien vale la pena. Te invito a la lectura, David. Ok, nos hable. Vamos a ver. Hagan sus preguntas, escojan un número 1, 2 o 3.